Yo conversaba con alguien, con varias personas en estos días, y le decía que para el cristiano todas las semanas son santas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La gente dice, pues esta es la semana mayor y las otras son menores. Pero todas las semanas son importantes para el Señor. Todas las semanas son consagradas para el Señor. Nosotros creemos eso y enseñamos eso. Pero qué bueno que la iglesia tiene momentos para recordar eventos importantes, porque contrario a otras creencias, la iglesia cristiana puede hacer referencia a eventos y hechos históricos que ocurrieron a través de la historia, al Cristo que vino, que se encarnó, que murió y que resucitó. La iglesia entonces puede celebrar estos tiempos y estos momentos. Entonces yo quiero que vayamos hoy otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 5, porque con este texto hemos estado comenzando esta serie de enseñanza para siempre dejarlo como base. Gloria a Dios. Juan 5, 25, el 29. Dice, de cierto os digo, y viene la hora, y ahora es Jesús hablando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos declara de que hay resurrecciones. Hay resurrecciones. Pasamos de muerte a vida. Y Jesús está hablando aquí de dos muertes. Y la palabra enseña que hay dos muertes y hay dos vidas. Está la muerte natural, pero también está la muerte espiritual. Es importante enseñar acerca de las resurrecciones, porque es importante creer y afirmar que Dios tiene poder sobre la muerte. Porque la muerte natural es consecuencia de la muerte espiritual. La muerte natural es consecuencia de la muerte espiritual. ¿Por qué 80, 90 años, 100 años? ¿Por qué no 800? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no eternos? Porque Dios le puso límite a los días del hombre en la tierra. Fue decisión de Dios, no del diablo. Dios le puso límite a los días del hombre en la tierra, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la maldad. Yo sé que hay muchos de ustedes que a veces yo los escucho diciendo, yo quisiera vivir 100 años, o yo quisiera vivir 150 años, o yo quisiera vivir 200. Imagínense si usted ya a los 100, ya a los 80 está con tanta dolama y está con tanto dolor. Imagínense a los 120 cómo usted va a vivir, o a los 150 cómo usted va a vivir. Pero antes del diluvio, el hombre vivía muchos años, y en el Edén, el hombre, siempre y cuando se mantuviera comiendo a lo largo de la vida, iba a vivir para siempre. Pero nuestra desobediencia trajo la muerte natural. Cristo, Dios, en su sabiduría le puso límite a los días del hombre en la tierra. A los días del hombre en la tierra. ¿Ok? Eso fue decisión de Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado había traído separación de Dios. El pecado trae separación. De hecho, la muerte significa separación. Diga conmigo, separación. No se olvide, eso es un sinónimo de la muerte. Cuando ahí le habla de muerte espiritual, ¿verdad? Está hablando de una separación del hombre y Dios a causa de su pecado. Y Dios no quería que nosotros estuviésemos pecando por una eternidad en la tierra. Dios no quería que la maldad, imagínese un hombre como Hitler viviendo 1000 años,
2000 años, 3000 años. Imagínense una persona como Toño Bicicleta. Vamos a hablar de Toño Bicicleta. Sé que muchos de ustedes son jovencitos, muy bien. O no quisieron decirlo para no identificarse como que eran viejitos. Pero yo me acuerdo, mi mamá me decía cuando era pequeño que no le gustaba ir para Maricao y meterse al monte porque allí estaba Toño Bicicleta. Y que Toño Bicicleta había hecho unas cosas bien malas y que raptaba personas y que... En todas las culturas y en todas las sociedades hay personas que han hecho lo que no agrada al Señor. Y Dios, por amor a la tierra y por amor a los que viven, ha puesto límites, ha puesto una consecuencia natural, física, y es que no ha permitido al hombre permanecerse aquí por una eternidad, sino que a cada uno le dio un tiempo. Algunos 50, algunos 60, algunos 100, el tiempo que sea, yo no lo sé, yo quisiera saberlo. Pero si usted lo supiera, ¿usted viviría diferente? Si usted supiera que mañana es su último día, ¿usted viviría distinto? Pero esas cosas Dios se las reserva en su sabiduría. A veces recibimos un diagnóstico y tú ves que las personas comienzan a buscarle al Señor, o comienzan a enmendar errores con su familia, o con hijos, o con personas que en el camino de la vida le dieron golpe y quieren irse en paz y comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque saben que sus días están contados. Pero usted ya sabe que sus días están contados porque la Biblia lo dice. Porque la muerte es parte de la vida en cierta manera. Y es importante que hablemos de la resurrección, porque cuando alguien muere, lo que está sucediendo es que se separó físicamente de nosotros. Pero cuando alguien muere espiritualmente, lo que ocurre es que se separó de la presencia espiritualmente del Señor. Pero la iglesia yo creo que es el único lugar sobre la faz de la tierra, la única creencia que basa toda su enseñanza en la resurrección del Dios que le sirve. Pablo dice en Corintios 15 que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese tenido poder sobre la muerte, vana sería nuestra fe. Entonces, la muerte física es una manera en que Dios nos dice, no vas a pecar para siempre en esta tierra. Yo tengo algo mejor para ti. Yo diseñé dentro de mi plan eterno algo mejor. Si tu intención en la vida ha sido agradar a Dios, Juan 5 dice que unos resucitaremos para vida eterna. Pero si tu intención en la vida ha sido vivir para ti y ser rebelde a lo que Dios dice, otros tendrán una resurrección también para muerte eterna o para condenación eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia natural del pecado es la separación. Pero la iglesia enseña sobre la resurrección. La iglesia continuamente enseña de que en Jesús está la vida. Jesús en Juan 10 enseñaba y dijo a sus discípulos, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no, hermano, eso no significa que vas a ser eterno aquí en la tierra. Eso lo que significa es que la verdadera vida está en la unión con Jesús, en la unión con el Padre, porque ya no estamos separados de Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ese enemigo último que es la muerte ya no tendrá poder para separarnos por la eternidad de la presencia del Señor. Por eso es que podemos afirmar que hemos sido resucitados a una nueva vida si nos hemos arrepentido y si hemos tomado la decisión de poner nuestra fe en Jesús. Fe y arrepentimiento traen vida porque traen comunión con el Señor. O trata de buscarle conversación a su esposa o a su esposo o a su hijo después de tener una conversación bien fuerte con él. Se perdió la comunión y usted no sabe ni cómo comenzar. Es más, usted no se atreve ni mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque no hay comunión.
Usted sabe que hay algo ahí, hay amor, pero no hay comunión. Se perdió la comunión porque el pecado lo que hace es eso. Se pierde la comunión. Y cuando usted sigue practicando y practicando lo que Dios en su sabiduría ha prohibido, porque Él sabe lo que nos hace daño, Él sabe lo que nos conviene. Cuando usted se termina separándose del Señor, pero aquel que se ha arrepentido, aquel que vive en Cristo, la vida de Dios está en Él. El poder de Dios está en Él. El Espíritu Santo está en Él. Y ya no tiene separación, sino tiene comunión con Dios. La iglesia tiene comunión con Dios. Así que por todas esas son razones por las que nosotros tenemos que afirmar continuamente que el Señor está continuamente dando poder sobre la muerte. En las Escrituras se ve ese principio. Continuamente Dios nos deja ver que Él tiene poder sobre la muerte. Podemos orar para que Dios dé vida al que murió. Podemos orar para que Dios dé vida al que está muerto o al que está muriendo. Pero la muerte será el último enemigo que le veremos cara a cara, si podemos llamarlo así. Usando dándole una personificación a la muerte. Gracias por la palabra. Yo la sabía, pero estaba por ahí. La miraremos cara a cara y la muerte va a intentar separarnos de Dios, porque la muerte significa separación. Pero nosotros tendremos comunión con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la tenemos ahora. Y si la tenemos ahora, la tendremos después de la muerte. Porque no podremos separarnos de la presencia del Señor. Amén. Quiero dejar eso plasmado. Cristo enseñó, dijo, llegará la hora, y ahora es que cuando los muertos escuchen su voz, vivirán. Cuando los muertos escuchen su voz, vivirán. Y la Biblia tiene muchos relatos donde Dios nos recuerda que Él tiene el poder sobre la muerte. Así que vamos a seguir hablando sobre resurrecciones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo quiero que vayan conmigo a una resurrección bien hermosa que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Vamos a ver varios versos ahí. El domingo pasado vimos la resurrección de la hija de Jairo. Vimos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Naín era una ciudad. Y capítulo 7 de Lucas y capítulo 8 de Lucas. Ahorita a mediodía se coloca esa predicación en el canal de YouTube, va a estar disponible. Si usted no viene el domingo, le animo a que la pueda escuchar. Y también vimos la resurrección de Dorcas, que está en Hechos capítulo 9. Continuamente Dios nos recuerda que Él tiene poder sobre la muerte. Y esta es otra historia que muchos de ustedes la han escuchado. Hay una canción que probablemente la escuchemos ahorita y siendo interpretada, que se ha hecho muy famosa, si podemos decir esa palabra, porque relata esta historia de Eliseo y la tsunamita. Vamos a leer, no podemos leer todo el capítulo por cuestión de tiempo, porque el tema central no es la historia de ellos, sino cómo Dios nos enseña que tiene poder sobre la resurrección. Vamos a leer del 8 al 17, dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Cuando dice importante, era una mujer de dinero. Una mujer, no es que todas eran importantes, pero cuando uno busca la traducción, es que estaba una persona acomodada, probablemente de los gobiernos y los comerciantes de Sunem, que le invitaba insistentemente a esta mujer, invitaba insistentemente a Eliseo a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, porque Eliseo hizo mucha parte de su ministerio en el Monte Carmelo, y para ir al Monte Carmelo tenía que pasar por Sunem. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es bueno cuando las mujeres observan lo que está ocurriendo en el mundo espiritual.
bendicen su casa. Cierro paréntesis. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Qué bonito la actitud de esta mujer tsunamita. No sabemos el nombre, no sabemos toda la historia, cómo llegó a la posición que está, pero fue sensible espiritualmente a una necesidad sencilla de un hombre de Dios. Y le habla a su esposo. Y qué bueno que este esposo hizo todo lo que los esposos del mundo hacen. Escuchó a su esposa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que usted hace, varón de Dios. ¿Cuánto? Ay, no me dejen solo, por favor. Jesús, Carmelo, usted escucha. Siempre tiene la última palabra. Mi amor, lo que tú digas, amén. Y aconteció un día, en la Biblia no dice qué fue lo que el esposo dijo, pero el aposento se preparó. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Giezi su criado, el criado de Eliseo, el profeta se llamaba Giezi: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Era una mujer hospitalaria. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo no necesito estas cosas. Yo tengo la capacidad, de la influencia de eso que tú me estás pidiendo que puedes hacer por mí. Yo lo puedo conseguir por mi propio mérito. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Por eso es la que le hizo caso. No mentira. Y dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, versículo 18. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévenlo a su madre. Los papás siempre, esa es una buena solución. Ve con tu mamá. Qué triste, ¿verdad? No debe ser así. Cuando los padres tienen autoridad y conocen también, pueden manejar a los hijos. Pero ella tenía una sensibilidad especial por lo que Dios le había prometido. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Probablemente, viendo algunos comentarios, aparentemente lo que pudo haber sufrido fue un heat stroke, porque estaba en el campo con los segadores. Y usted sabe que si usted no se hidrata bien y trabajando en el campo, y a lo mejor tenía alguna otra condición, pero empezó a dolerle su cabeza y se desmayó, se hidrató, se fue perdiendo el aliento. Y en el versículo 21 dice: entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, en el aposento que había preparado para el profeta, y cerrando la puerta se salió. Después allá fue, buscó a Eliseo donde estaba, y vamos a ir versículo 28. Y ella, hablando con Eliseo, dijo: pero pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, Eliseo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo o una vara sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces tú lo vas a enviar a él, pero yo voy a quedarme contigo, le digo verdad. Él entonces se levantó y la siguió.
Y Giezi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Versículo 32 dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces, entrando él, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Ya estaba frío, ya no tenía circulación, llevaba varias horas muerto. Aproximadamente 8 kilómetros, 8 o 9 kilómetros caminó esta mujer de donde ella estaba hasta donde estaba Eliseo. Así que si ustedes, son como 5 millas, son como una hora, quizás un poquito más de camino, dependiendo, de ida y de vuelta. Y se tendió sobre él nuevamente, y el niño, y volviéndose luego, paseó por la casa, versículo 35, perdón. Se paseó por la casa aquí en Eliseo, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, se abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aleluya. Esta resurrección es maravillosa. Nos recuerda que Dios tiene poder sobre la muerte, nos recuerda que Dios hace milagros, nos recuerda que nunca es tarde para ir a buscar un milagro en la presencia del Señor. Nos recuerda que Dios resucita, nos recuerda que Dios lo hizo en el Nuevo Testamento, pero también lo hizo desde antes en el Antiguo Testamento. Dios nos deja saber continuamente que Él tiene poder sobre la muerte. Era una mujer estéril, acomodada, le servía a Eliseo con su esposo. Qué bonito cuando es matrimonio que se ponen de acuerdo para servir al Señor. Le había preparado un aposento, un cuarto. Y el primer milagro de esta mujer, el primer milagro que experimentó esta familia fue la venida de este hijo. El hijo era una mujer estéril, no tenía a alguien que heredara. Y Dios en su misericordia obró un milagro y le dio un hijo a esta mujer y a su esposo. Qué tremendo. Pero quiero que observemos 2 cosas: la fe de la tsunamita y la fe de Eliseo. Ve, la mujer tuvo fe, una fe extraordinaria que debemos nosotros imitar. No simplemente tuvo fe cuando el hijo estaba en crisis, sino que ella tuvo fe al preparar un aposento para el hombre de Dios. Ella tuvo fe creyendo que en su casa había espacio para las cosas de Dios. Amén. Cuando nosotros excluimos a Dios de nuestras casas, hermano, ¿cómo queremos que Dios haga milagros? Pero cuando incluimos a Dios en nuestras casas, cuando Dios es parte de lo que ocurre naturalmente en nuestras casas, cuando Dios no es la excepción a la regla, sino lo normal, Dios comienza a hacer grandes cosas. Algunos de nosotros tenemos que sacar a Dios de Semana Santa, tenemos que sacar a Dios de los funerales, tenemos que sacar a Dios de los momentos de crisis y tenemos que ponerlos a diario, todos los días, en oración, en las conversaciones, en las cosas que hacemos y hablando con los niños, con los hijos, con los matrimonios, en el cuarto. Dios tiene que estar presente, debe haber un lugar preparado para Él. Que Dios quiera hacer grandes cosas en medio de nosotros. Usted dice amén, hermano, a eso. Esta mujer era una mujer de fe. El esposo se unió a esta mujer de fe en un mismo armonía, un mismo sentir. Dios hace grandes cosas cuando hay armonía entre padres e hijos, entre matrimonios, entre amigos que se unen en el mismo espíritu para hacer grandes cosas. Dios revive lo que está muerto, porque le creemos al Señor. Pero miren la fe de Eliseo. Primero él oró personalmente a Jehová. Él se encontró con este escenario en su casa.
la casa de la mujer tsunamita, en el lugar donde él dormía, cuando se quedaba allí, se encontró con este escenario. La mujer lo fue a buscar y él llegó a la casa de la tsunamita y vio al niño postrado en su cama y él oró personalmente a Jehová. Y luego se agachó sobre el niño, tocando varias partes de su cuerpo. Y pasaron unos momentos de ansiedad o de espera o de oración. Yo no sé, pero si usted ha ido bien la historia, usted se dio cuenta que entre la primera vez que Eliseo tocó al niño y la segunda, él se comenzó a dar vueltas por la casa. Ahora, Eliseo sigue siendo tan humano como nosotros, ¿verdad que sí? Eliseo no era Jesús. Pero, ¿qué es lo que usted hace cuando usted comienza a darse vueltas por la casa? Quizás estaba ansioso. Estamos ya añadiendo cosas al texto. No podemos decirlo con 100% de seguridad, pero en su humanidad usted sabe que cuando él estaba ahí o hacía dos cosas, o estaba ansioso o preocupado, o estaba orando. Porque también cuando oramos nos levantamos y cuando estamos en una lucha nos movemos uno a otro. Cuando tenemos algo que nos ocupa la mente, hacemos ese tipo de ejercicio. ¿Cuántos han hecho eso en su casa? Ustedes no saben ni qué hacer y comienza a levantarse y sale y camina y usted camina por los cuartos y usted comienza a orar. Porque hay una lucha espiritual entre la vida y la muerte en ocasiones. Así que Eliseo, eso me llamó la atención. Es como tú y como yo. Es humano. Necesitaba orar, necesitaba enfocarse en lo que estaba ocurriendo. Necesitaba ir a la presencia del Señor. Él en un acto de fe tremenda puso sus manos, su boca, sus pies y las alineó con el niño, tocando varias partes de su cuerpo. Y después de un segundo y tercer toque, el niño comenzó a entrar en calor hasta que comenzó a estornudar y abrió los ojos. Él tomó un acto de fe, ¿sabes por qué? Porque la ley decía que si tú tocabas un cadáver, la ley judía, usted lo puede buscar en el número 19, versículo 11, que si tocabas un cadáver tenías que quedarte 7 días apartado de la gente, no podías tocar a más nadie porque tenías que declararte inmundo. Así que él se expuso a eso, él se arriesgó a eso. Y estaba dispuesto a arriesgar su propia nombre y santidad para satisfacer esta petición, esta demanda, si podemos llamarlo así, esta imploración que le hizo, este ruego que le hizo esta tsunamita. Cuando el niño comenzó a estornudar, vemos el milagro, el espíritu volvió, el alma volvió y comenzó a tener vida otra vez. Hermano, este milagro nos recuerda lo siguiente: que Dios tiene poder sobre la muerte, que Dios tiene poder sobre nuestras vidas, que Él resucita, que Él hace milagros. Pero algo que me llamó la atención aquí es que este niño era el milagro de su familia. Este niño era el milagro. Por eso ella dijo: no te burles de mí, Señor. Yo te dije, si no me lo vas a, si no va a durar, si no va a poder heredar, mejor no me lo dé. Eso fue lo que ella le dijo al profeta: no te burles de mí. Y cuando Eliseo la ve así en ese estado y va a la casa, entendió la gravedad del asunto y él oró al Señor. Eliseo se identificó con el niño. Pero esto fue lo que yo recibí del Señor. Así como ese niño era el milagro de su familia, muchos de ustedes son el milagro por los cuales la gente de su familia han orado. Sus hijos, el esposo que tú tienes es un milagro, una oración contestada. La esposa que tú tienes es una oración contestada. El hijo que tú tienes es una oración contestada de parte del Señor. O el nieto que tú tienes es una oración, es un milagro que vive en tu casa, que vive en tu familia. Las relaciones que tenemos aquí en la iglesia han sido contestaciones de milagros, de gente que quizás está en soledad, gente que no le pidieron al Señor: Señor, dame una amistad genuina, sincera, y Dios se la dio aquí en la iglesia.
Muchos de ustedes son el milagro de alguien. Gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos cuando el milagro se está muriendo? ¿Qué hacemos cuando ese esposo, esa esposa, ya no lo vemos como el milagro? Diga amén o diga ay. Cuando se acaba la luna de miel, yo siempre digo que hay luna de miel en para todo. Hay luna de miel, cuando uno coge un trabajo nuevo, uno está en la luna de miel. Wow, ese trabajo me gusta. Uno lleva ahí 2 años y 2 meses y uno dice, wow, tremendo. Pero cuando llega el tiempo uno dice, ay, voy para el trabajo. Y pasan los matrimonios. Ay, Señor, ese varón que tú me diste, que me lo encontré y tú me lo enviaste. Ay, qué tremendo. Y uno no le ve defecto. Y ahí está la luna de miel, el milagro de Dios, lo ves en todo su esplendor. Es gordo, pero tú lo ves lindo. Ay, todo el mundo te dijeron, bueno, él es lindo, pero tú lo ves hermoso. ¿Ustedes saben la historia, la canta negra canta? ¿La saben? Pues está bien, no la voy a decir. Y te advirtieron, mira, verifícate a ver cómo trata su mamá, cómo trata su familia, cómo maneja las finanzas antes de tomar la decisión, pero tú lo viste ahí, tremendo. Ese es el milagro del Señor. Dios me lo envió. Sí, Dios te lo envió para que aprendieras a amar. Pero cuando viene la crisis, cuando ese milagro ya no parece milagro, cuando ese milagro ya no parece como que tiene el respaldo de Dios, ¿vas a actuar con fe o vas a irte corriendo? ¿Vas a buscar a alguien que te hable palabra del Señor? Cuando el hijo no se porta como el hijo que tú anhelaste, cuando sea rebelde y tú dices, pero ¿quién te enseñó esas cosas? Y tú dices, bueno, a lo mejor fui yo con mi mal ejemplo, a lo mejor lo aprendió en la calle, a lo mejor tiene mala compañía, no sé, pero no era lo que yo esperaba en este momento. ¿Qué hacemos cuando el milagro no parece ser un milagro? Yo quiero decirte, hermano, que el milagro puede ser revivido. Y eso fue lo que el Señor me dijo. El milagro puede ser revivido. Él se puede estar muriendo o puede estar muerto. Domingo pasado vimos cómo luego de un divorcio, 5 años divorciados, Carmelo y Angie, Dios los unió otra vez y los restauró en su matrimonio. Cada uno con su fe, cada uno creyendo lo que Dios puede hacer. Pero si algo nos enseña que Eliseo haya puesto su boca sobre la boca de este niño, era que alguien que tenía el poder de Dios, las palabras de Dios, tenía que soplar vida sobre la boca de este niño. Por boca de profeta se pueden hacer grandes cosas. Soplo de vida, aliento de vida. Vemos ese patrón en las Escrituras. Cuando Dios quiso poner aliento de vida en Adán, sopló sobre él. Cuando la iglesia nació, el viento, el soplo del Espíritu Santo inundó el aposento alto. Y que aquí vemos que cuando el niño estaba muerto, el soplo del profeta, las palabras del profeta comenzaron a traer vida. El profeta simplemente fue el instrumento del poder de Dios. Dios quiere resucitar, Dios quiere traer vida y hay buenas noticias. Si tu milagro está muriendo, si aquello por lo que has estado orando o oraste ya no cumple con lo que tú le pediste al Señor, hermano, ve a la presencia de Dios con fe. Ve creyendo, porque Él resucita, Él hace grandes cosas, Él levanta otra vez, Él restaura el matrimonio, Él restaura nuestra relación con el Señor. Él hace nueva luna de miel. Sí, gloria a Dios, hermano. Hay buenas noticias, Dios vino a traer
vida. Yo quiero que vayamos a esta última resurrección que queremos tocar así, rapidito. Y está en Juan capítulo 11. El Evangelio de Juan capítulo 11. Y muchos de ustedes han escuchado esta historia famosa, que es la historia de la resurrección de Lázaro. Y esta historia es espectacular. Yo no voy a hablar mucho de ella porque estamos estudiándola, prácticamente la vamos a estar estudiando en los grupos pequeños. Y estamos estudiando los milagros de Jesús. Y cuando estudiemos las señales de Juan, vamos a tocar esta. Pero hay algo que yo quiero sí compartir de esta resurrección. Quiero que vayas conmigo al versículo 21 de Juan capítulo 11. Y dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. Y el versículo 32, seguimos por ahí, dice: y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos hermanas dijeron lo mismo. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos le dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y hay ciertas cosas que tienen que ocurrir, y las vamos a ver en el texto, para que Dios obre milagrosamente en nuestras vidas, a partir del versículo 39. Si la quieren marcar ahí, quiero predicarlo mientras estoy leyendo el texto. Y dijo Jesús: quitar la piedra. Las piedras representan los obstáculos, todo aquello que hemos puesto para que se endurezca nuestro corazón. Hay piedras en nuestra mente cuando creemos que Dios no es capaz de restaurar, que Dios no es capaz de hacernos felices, que Dios no es capaz, que Dios no es suficiente. Cuando no creemos lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, cuando no somos obedientes a lo que Él nos pide que entreguemos, tenemos que quitar la piedra. Y seguimos. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya apesta, ya hiede, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué importante es creer. Cuando creemos, mantenemos nuestra perspectiva en lo que Dios quiere hacer, no en lo que nosotros estamos esperando que suceda. Cuando creemos, tenemos la expectativa en lo que Dios quiere hacer, no en lo que nosotros estamos esperando que ocurra. Hermano, esa es la fe que Dios quiere que tengamos cada día en nuestra vida. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan no registra la oración, las palabras que dijo. Juan no nos descubre eso, ¿verdad? No nos enseña eso, pero sí nos enseña que lo que estaba ocurriendo aquí estaba ocurriendo para evidenciar que Jesús era quien Él dijo que era. Juan quería que viéramos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y la vemos cuando creemos, la vemos cuando quitamos la piedra y cuando damos gracias, así como Jesús, cuando tenemos confianza de que Él escucha nuestras oraciones. Jesús dice, versículo 42, yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado en las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Algo normal para los fúnebres, ¿verdad? Para el aspecto de ese tiempo. Los envolvían, los lavaban los cuerpos y los envolvían con vendas. Y Jesús le dijo: desatadle y dejad de ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. ¿Cuál sería el titular de esta noticia si usted viviera ahí en Betania? ¿Cuál sería el titular de esta noticia? Muerto, revive. Luego de 4 días, resucita. ¿Cuál sería el titular que tú le pondrías? Piénsalo por un momento, tienes 20 segundos. ¿Qué titular le pondrías? ¿Cuál? Y resucitó. ¿Ah? Y resucitó. Y resucitó. Jane, dale un papelito a nuestra hermana Mari de ahí. Vamos a ponerle los papelitos de hoy del tablón de nosotros de este día. ¿Qué titular tú le pondrías? Se quedaron sin sandwichitos de mezcla, pusieron ahí en una. Se quedaron sin sandwichitos de mezcla, los que van al funeral a cachetear. Se quedaron sin chocolate caliente. Alguien puso por ahí también otro titular. Necesito por lo menos 7. ¿Qué titular tú le pondrías? Apestaba, pero está vivo. Y es de ya, Señor, ya son 4 días. A Jesús no le importó. Jesús lo resucitó. Qué grande es Jesús, ¿verdad? Jesús aparentemente había llegado tarde ante el ojo humano. Jesús no llegó temprano. Jesús llegó tarde ante el ojo humano. Pero en el tiempo de Dios llegó en el tiempo que tenía que llegar. Si Jesús amaba a Lázaro, ¿por qué se tardaba? Preguntó la hermana. La gente le preguntaba, si él lo amaba, ¿por qué se tardó? ¿Por qué no lo resucitó? Este no es el que abría los ojos a los ciegos. ¿Sabes que una de las estrategias del enemigo es que tú te cuestiones el amor de Dios en los momentos de crisis? Si Dios me ama, ¿por qué paso por esta crisis? Si Dios me ama, ¿por qué suceden estas cosas? Si Dios existe verdaderamente, ¿por qué no respalda mi oración? Hermano, será en el tiempo del Señor. Pero las cosas del muerto las tenemos que dejar atrás. Tenemos que quitar la piedra. Si estamos vivos, tenemos que quitarnos lo que nos contamina. Tenemos que salir de la tumba y tenemos que desatar las vendas y desatar aquellas cosas que nos atan. Dios te está llamando por tu nombre. Dicen los comentaristas que era bien importante que Jesús mencionara el nombre de Lázaro. Porque si Jesús no mencionaba el nombre de Lázaro, todas las tumbas comenzaban a salir y a resucitar. Si Jesús hubiese dicho, ven fuera, todo el mundo, y de hecho eso fue lo que sucedió en la resurrección de Cristo, cuando Cristo murió, pero eso lo veremos el domingo. Que la Biblia dice que comenzaron los muertos a salir de las tumbas cuando Cristo murió, entre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Usted se imagina eso? Y este no se había muerto hace un año, ¿y qué hace caminando por ahí? Por varios días estuvieron esas personas por ahí viendo. ¿Qué película de zombies le hace Lucas y Mateo y Marco? Empieza de Walking Dead y todo eso. Le hace Lucas para que usted vea. Una cosa espectacular. Dicen algunos comentaristas que por eso Jesús tenía que decir el nombre de Lázaro, porque era con él que le estaba tratando. Pero si hubiese dicho ven fuera, hubiesen muchos comenzado a salir. Pero él dijo, Lázaro, es contigo que yo tengo el trato hoy. Es contigo que está toda esta gente reunida aquí. Lázaro, ven fuera. Dios te está llamando, hermano. Dios te está llamando por tu nombre. Dios quiere que salga de la tumba.
La tumba es donde nos escondemos, la tumba donde está la vergüenza, donde está la culpa, la tumba donde está la incredulidad, la tumba están todos los obstáculos de nuestra mente. Tenemos que salir de la tumba. Tenemos que creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios también nos llamará primero. La muerte y la resurrección de Lázaro en este caso. Sabemos que Lázaro no vivió eternamente. Después de esto él vivió unos años y la Biblia no dice después cómo murió, pero sabemos que no está vivo ahora mismo. Claro, obvio. Obvio, mente científica. Pero tú sabes qué nos apunta a esto. La Biblia dice, de la misma manera Dios nos llamará a nosotros. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, de la misma manera que Dios llamó a Lázaro y le dijo, sal fuera, que quiero darte una vida, con esa misma voz de mando Dios nos llamará a todos los que hemos muerto en Cristo. Porque la resurrección, estamos estudiando esto no simplemente para enfatizar que Dios hace milagros, sino para enfatizar que hay una vida eterna, hay una resurrección postrera. Gloria a Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo que Dios está llamándote para que le entregues su vida al Señor. No se trata ya de simplemente 20 o 30 años aquí en esta tierra. Se trata de una eternidad. Se trata de comunión por siempre. Se trata de vivir para el Señor. Se trata de vivir para Él. Y queremos también cerrar esta porción de la enseñanza. Es mucho más rico de lo que tenía preparado, pero vamos a terminarlo aquí porque sé que el tiempo ha avanzado. Pero yo quiero que usted sepa que Dios te está llamando. En el nombre de Jesús.